reglas de derivación. Entonces, las reglas de derivación son una serie de fórmulas que, aplicándolas correctamente, os da directamente lo que es la derivada sin tener que hacer esto de los límites. Y las reglas de derivación son un montón. Yo voy a ir explicándolas poco a poco y voy a empezar pues con esta de aquí, que es que si la y fuese un número, la derivada de los números pues siempre va a ser 0. Y os pongo un ejemplo. Cuando digo que la y sea un número, me refiero a que la y sea, por ejemplo, un 3, o que sea, por ejemplo, 5 medios, o que sea, por ejemplo, raíz de 7, o que sea, por ejemplo, pi partido de 2, o que sea, por ejemplo, logaritmo neperiano de 5. Todo esto de aquí son números. ¿Por qué? Porque no tienen x. Entonces, si no tienen x, todos directamente su derivada sería 0. La derivada de 3, 0. La derivada de 5 medios, 0. La derivada de raíz de 7, 0. La derivada de pi medio, 0. La derivada del logaritmo neperiano de 5, 0. Todas. ¿Vale? Pues esta sería la primera regla de derivación. La segunda regla de derivación. Si tengo x, la derivada de x es 1. Siempre. La derivada de x es 1. Y esta no pongo ejemplo porque es ese, no tiene otro, ¿vale? Ahora, como tercera regla, si tengo y igual a x elevado a un número, si tengo x elevado a un número, su derivada va a ser pasar el número delante y restarle 1 al exponente. O sea, me quedaría este número de aquí delante multiplicando, siempre multiplicando, y a ese propio número, de nuevo, se le resta 1. Ejemplo. Si tengo y igual a x elevado a 5, pues su derivada va a ser 5 por x elevado a 5 menos 1. Es decir, 5 por x elevado a 4. Si tengo, por ejemplo, x elevado a menos 7, o x elevado a la menos 7 va a ser menos 7 por x elevado a menos 7 menos 1. ¿Cuánto es menos 7 menos 1? Pues menos 8. Pues me quedaría menos 7x elevado a la menos 8. Esta regla me sirve, por ejemplo, también para derivar cosas así. 1 partido de x elevado a 4 es lo mismo. Antes de derivar vamos a pasar esto pues arriba, cambiando el signo al exponente. Si yo pongo el x4 de abajo como x elevado a menos 4, pues su derivada va a ser menos 4 por x elevado a menos 4 menos 1. Es decir, menos 4x elevado a la menos 5. Que si os fijáis, pues como sabemos ya que los denominadores al pasarlo arriba se ponen como exponente negativo, pues lo que vamos a hacer es esto de aquí, que es menos 4x menos 5, en vez de dejarlo así, pues lo vamos a escribir como menos 4 y el x menos 5 lo vamos a pasar debajo como x5. Y lo suyo es dejarlo así. Igual que, por cierto, pues este de aquí, que sería menos 7 partido de x elevado a 8. ¿Vale? Si tengo, por ejemplo, algo así, raíz quinta de x elevado a 2, ¿qué tendríamos que hacer con la raíz para poder derivarlo de esta manera? Pues ponerla como potencia. X elevado a 2 partido de 5. Y una vez que la tengo como x elevado a 2 partido de 5, pues entonces ya derivo. ¿Qué hago? Paso el 2 partido de 5 delante, pongo el x y pongo 2 elevado a 5 menos 1. Que es pues 2 partido de 5 por x elevado a menos 3 quintos. Si restamos eso de ahí. ¿Y entonces qué me ha quedado? Pues un exponente negativo. Pues ¿qué voy a hacer? Ponerlo debajo. 2 partidos de 5x elevado a 3 quintos. Y si me ha quedado una potencia con un exponente fraccionario, pues lo que voy a hacer es ponerlo de nuevo como raíz, que va a ser raíz quinta de x elevado a 3. Y lo dejaríamos de esta forma. Entonces, no solamente derivamos, sino que además tenemos que simplificar la derivada que me quede. ¿Vale? La derivada realmente la he aplicado aquí. Aquí habría terminado si lo que quiero nada más es derivar. Pero lo suyo es simplificar. ¿Vale? Si hubiese tenido, por ejemplo, 1 partido de raíz cuarta de x3, ¿cuál sería la derivada de eso? Pues el primero tendríamos que poner esto como 1 partido de x elevado a 3 cuartos y después pasarlo arriba como x elevado a menos 3 cuartos. Y ahora es cuando lo derivo. Pues pongo menos 3 cuartos por x elevado a menos 3 cuartos menos 1. ¿Que esto es qué? Pues esto es menos 3 cuartos por x elevado a menos 7 cuartos.
Y una vez que ya lo tengo así, pues entonces digo, pues pongo el menos 3 arriba, pongo el 4 abajo, pongo el x elevado a 7 cuartos debajo y lo vuelvo a poner otra vez como raíz. Por tanto, me quedaría pues menos 3 partidos de 4 de raíz cuarta de x elevado a 7. Y esta sería la derivada. Pero los ejercicios que yo te mandé eran más difíciles que esto, ¿no? Habían más cosas, ¿no? Claro, Rubén, estamos empezando. Esta es la tercera. Vale. Te he dicho, hay un montón de derivadas. Esta es la tercera. Vale. Me queda un montón. O sea, no te preocupes que vamos a verlas todas. Venga, siguiente caso. ¿Vale? Hemos visto con números, hemos visto con x y hemos visto con x elevado a un número. Vamos a poner ahora un caso que va a ser el de cuando tengo un número por x elevado a un número. Si tengo un número multiplicando un x elevado a un número, su derivada se hace solamente a esta parte. Es decir, el número no se deriva, se deja. Y la derivada de esto, pues hace igual que la de antes. Es decir, paso el exponente delante, pongo la x y le resto un grado arriba. Esta va a ser ahora la derivada. Es decir, si tengo un número multiplicando a algo con x, los números que están multiplicando no se derivan, se dejan como están. Por ejemplo, que tengo 5x elevado a 7. Pues, ¿cuál va a ser la derivada? Pues dejo el 5 y derivo el x7. ¿Cómo? Pasando el 7 delante y poniendo en vez de 7 o 1 menos, es decir, 6. ¿Qué me va a quedar esto entonces? Pues 5 por 7, que son 35, x elevado a 6. Que tengo, por ejemplo, 2x elevado a 4 partido de 3. Pensad que 2x elevado a 4 partido de 3 es lo mismo que si tengo 2 tercios por x elevado a 4. Por tanto, a la hora de derivar, esto no se derivaría, solo derivaríamos el x elevado a 4. ¿Cómo? Pasando el 4 delante, poniéndole x y restándole un grado, poniendo 3. Entonces, esto todo, ¿qué quedaría? Pues 2 por 4, 8, partido de 3, x elevado a 3. Y lo dejaríamos de esa manera. Que tengo, por ejemplo, 5 partidos de 2x elevado a la 6. Pues primero, antes de nada, vamos a pasar el x elevado a 6 arriba, poniéndolo como x elevado a la menos 6. Y segundo, vamos a poner el 5 y el 2 pues como 5 medios por x elevado a la menos 6. Y ahora es cuando derivo. Dejo el 5 medio y derivo el x elevado a la menos 6, que sería menos 6 por x elevado a un grado menos, que sería menos 6 y menos 1, pues son menos 7. Como esto es un menos 6, 5 por menos 6 son menos 30, y menos 30 entre 2 son menos 15. Pues me queda menos 15 por x elevado a la menos 7, que es lo mismo que menos 15 partido de x elevado a 7. Y así lo dejaríamos. Que tengo, por ejemplo, raíz cuarta de 2x elevado a 3. ¿Qué tengo que hacer con esto? Pues tengo que separar primero raíz cuarta de 2 por un lado y por otro lado raíz cuarta de x3. La raíz cuarta de 2 es un número. Ahora, esto lo podemos poner como potencia. Raíz cuarta de 2 por x elevado a 3 cuartos. Entonces, ¿qué tengo que derivar? Pues tengo que derivar esto. El raíz cuarta de 2 se deja como está y derivamos x elevado a 3 cuartos, pues como 3 cuartos por x elevado a 3 cuartos menos 1. ¿Y qué me quedaría eso? Pues me quedaría raíz cuarta de 2 por 3 cuartos, lo vamos a escribir como 3 raíz cuarta de 2 partido de 4. Y esta cuenta de aquí, pues 3 cuartos menos 1 es menos un cuarto. Así que esto sería x elevado a menos un cuarto. Como es exponente negativo, lo ponemos debajo y como es fracción, como raíz. Entonces me va a quedar 3 raíz cuarta de 2 partido de 4 raíz cuarta de x. Y se quedaría así. Por cierto, también hay quien las raíces de abajo no las quiere y para quitarlas se racionalizaba. Entonces, si queréis racionalizarlo para que no me quede raíz debajo, pues tendría que multiplicar arriba y abajo por una raíz que fuese cuarta y como el x está elevado a 1, pues tendríamos que ponerlo elevado a 3. ¿Para qué? Para que me quede 3 raíz cuarta de 2 por raíz cuarta de 2x3, que sería raíz cuarta de 2x3, partido del 4 que estaba afuera, y raíz cuarta de x por raíz cuarta de x al cubo es raíz cuarta de x a la cuarta, que se iría la raíz cuarta con el cuarto, y me quedaría x. Y ya no tendríamos la raíz de abajo.
hacer esto es una tontería algunas veces, pero puede ser útil en otras. Entonces lo digo para que lo sepáis. Cuanto más simplifiquéis, mejor, ¿vale? Esa es la conclusión. Bueno, pues esta sería la cuarta regla de derivación. ¿Vale? Cuarta regla de derivación. Quinta regla de derivación. Sigo. Si tengo varias cosas sumando o restando, tu derivada se hace por separado. Es decir, se derivaría esto por un lado, más menos la derivada de esto por otro lado. Esto es el ejemplo típico, pues el del polinomio. Si tengo 7x elevado a 3 más 4 elevado a 2 menos 5x más 1, pues a la hora de derivar un polinomio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que derivar esto por un lado, derivar esto por otro, derivar esto por otro y derivar esto por otro. ¿Cuál va a ser la derivada de 7x3? Pues como el 7 no se deriva, solo se deriva el x3, pues será 3 por x elevado a 2. Esa es la primera. Más, ¿cuál es la derivada de 4x2? Pues solamente se deriva el x2, el 4 no. Así que pongo 4 por 2 elevado a x, en vez de elevado a 2, elevado a 1, que no hace falta poner el 1, menos, ¿cuál es la derivada de 5 por x? Pues se derivaría solamente la x, y hemos dicho al principio que la derivada de x es 1, así que esto sería 5 por 1, y la derivada de 1, como no tiene x, es un número que está solo, la derivada de los números que están solos es 0. Entonces el 0 no hace falta que lo pongamos, y esto me va a quedar pues 21x al cuadrado más 8x menos 5. Y esa sería la derivada de ese polinomio. ¿Vale? Si me ponen, si me ponen algo así, 2x elevado a 3 menos 4x, todo entero partido, por ejemplo, de 2. Si fuese un 2, podríamos esto, en vez de derivarlo como fracción, ¿vale? Podríamos separarlo dividiendo por 2x al cubo entre 2, que es x al cubo, porque el 2 y el 2 se iría, y dividiendo menos 4x entre 2, que es menos 2x. O sea que primero simplifico. Y una vez que he simplificado, entonces cuando derivo, ¿cuál es la derivada de x3? Pues 3x2. ¿Y cuál es la derivada de 2x? Pues 2. Y esta sería la derivada. Ahora, si esto en vez de un 2 hubiese sido, por ejemplo, 2x al cubo menos 4x partido de 5, que no se puede dividir el 2 entre el 5 ni el 4 entre el 5, ¿qué me conviene hacer aquí? Pues aquí me conviene separar 2x al cubo partido de 5 menos 4x partido de 5 y escribir esto como 2 quintos por x3 menos 4 quintos por x. Y ahora es cuando derivo. ¿Cuál es la derivada de esto? Pues el 2 quintos no se deriva, se deja como está. Y la derivada de x3 pues sería 3 por x elevado a 2. Menos el 4 quintos no se deriva, se deja. Y la derivada de x, como es 1, pues al final me quedará 4 quintos. Y esta sería la derivada, que lo suyo es pues simplificarlo un poco. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 quintos por 3x al cuadrado son 6x al cuadrado partido de 5, menos 4 partido de 5, que el denominador es 5 y que por tanto me queda 6x al cuadrado menos 4. Entonces, si os fijáis en las derivadas, podríamos hacer lo siguiente, y esto sí es útil, ¿vale? Cuando tengáis una fracción y lo de abajo sea un número, podéis dejar el número porque veis que es un 5. ¿Y qué tenéis que hacer con lo de arriba? Derivarlo. Entonces, si derivo lo de arriba, ¿cuál es la derivada de 2x3? Pues 6x, que es lo que me sale aquí. 6x2. ¿Y cuál es la derivada de menos 4x? Pues menos 4, que es lo que me saldría pues aquí. Entonces podéis hacerlo directamente. Es decir, lo de arriba es la derivada de lo de arriba y lo de abajo se deja como está. No se cambia, porque era un 5 y sigue siendo un 5. ¿Vale? Venga. Otra regla de derivación. Si tengo, por ejemplo, Vale, esto lo cambio aquí ya. Esto sería ya la quinta, si no recuerdo mal. Si tengo una función, ¿vale? Si tengo una función elevado a un número, ¿vale? Si tengo una función elevado a un número, cuando digo una función me refiero a un polinomio, ¿vale? Por ejemplo, si tengo un polinomio elevado a un número, lo que vamos a hacer es derivarlo como si fuese x elevado a un número. Es decir, vamos a pasar el exponente delante, vamos a poner lo que es la función, lo que es el polinomio, con un grado menos, y esto es lo nuevo, y vamos a multiplicar por la derivada del polinomio.
O sea, hacer esto de aquí, de multiplicar la derivada de nuevo a lo que me ha salido, que sería esta parte de aquí, se llama regla de la cadena. Y en cada fórmula que yo os explique, la voy a poner ya incluida. Es decir, que no tenéis que pensar vosotros que estáis aplicando la regla de la cadena, porque ya viene incluida en la fórmula. ¿Vale? Os lo digo para que lo sepáis, que se llama así, pero que no os va a hacer falta pensar en ella. Simplemente la vais a hacer directamente. Entonces, ejemplo de esto. Imaginaros que tengo pues un polinomio que sea 7x más 2 elevado, por ejemplo, a 5. Una función elevado a un número. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Pues tengo que pasar el 5 delante, poner la función elevada a un grado menos, es decir, en vez de a 5, pues a 4, y multiplicar, que esa es la parte nueva, por la derivada de lo de dentro, o sea, de lo que es el polinomio. Entonces ponemos aquí, a continuación, un palo aquí, un aspa, como una comilla, para que se sepa que lo que tengo que hacer ahora es derivarlo. ¿De qué me va a quedar? Pues me va a quedar el 5 que ya estaba delante, elevado a 4, y lo que tengo que hacer es derivar esto. La derivada de 7x pues va a ser 7, y la derivada de 2, que es un número, pues es 0, y no se pone. Así que me quedaría esto. Y como aquí tengo un 5 y aquí tengo un 7 que se están multiplicando, pues lo que vamos a hacer es juntarlos poniendo 35 por 7x más 2 elevado a 4. Y esta sería la derivada. Cosa importante, si tenéis un paréntesis elevado a un número que no sea un 2, porque si fuese un 2, un producto notable, un grado 3, grado 4, grado 5, no lo toquéis. O sea, dejadlo como está. Pero el resto sí lo podéis juntar. ¿Vale? Entonces el 7x más 2 elevado a 4 no lo he tocado, lo he dejado como está. Lo único que he hecho ha sido multiplicar el 5 por el 7. ¿Vale? Venga, otro ejemplo de este mismo. Imaginaos que tenéis raíz quinta de 2x más 1 elevado a 3. Si tengo una raíz, ¿qué vamos a hacer con esa raíz? Pues lo que vamos a hacer es primero ponerla como potencia. Esto va a ser 2x más 1 elevado a ¿qué? Pues a 3 partido de 5. Pues ya tengo un polinomio elevado a un número. ¿Cómo se deriva? Paso el número delante, pongo el polinomio con un grado menos y multiplico por la derivada del polinomio. Pues me queda 3 quintos por 2x más 1 elevado a 3 quintos menos 1, que son menos 2 quintos, por la derivada de esto, que es derivada de 2x es 2, y la derivada de 1 es 0 y no se pone. Entonces, ¿qué me queda? Pues 3 quintos por 2, que son 6 quintos, y esto de aquí, como tiene exponente negativo, pues lo suyo es ponerlo debajo, así que voy a agrandar esto, voy a poner el 6 en medio. Lo quito de aquí y pongo el 2x más 1, pues elevado a 2 quintos. Como además es fracción, pues deberíamos volver a ponerlo como raíz. Y me quedaría raíz quinta de 2x más 1, pues elevado a 2. Que es lo que me ha salido, aquí. Y este sería el resultado. ¿Vale? Entonces, siempre que tengáis una raíz, pues ponerla como potencia. Y a partir de ahí, pues ya deriváis con la regla que toca, ¿no? En este caso es esta. Si tuviésemos una raíz cuadrada de una función, podríamos hacerlo de la misma manera, ¿vale? Pero es más útil aprendérselo de memoria la derivada de esta porque se tarda menos, ¿no? Se hace más rápido. La derivada de una raíz cuadrada de un polinomio siempre va a ser una fracción con un 2 debajo, con la raíz tal y como esté aquí, debajo multiplicando, y arriba la derivada de lo que es el polinomio de dentro de la raíz. Esa es la fórmula de las raíces cuadradas. Entonces, os pongo un ejemplo. Si tengo raíz cuadrada de 7x más 1, la derivada va a ser una fracción. Abajo tengo que poner un 2, una raíz cuadrada y el 7x más 1 tal cual. Y arriba tengo que poner la derivada de 7x más 1. Ya la raíz no se pone, solamente lo de dentro. Entonces, la derivada de 7x es 7, la derivada de 1 es 0, así que me queda 7. Y abajo pues tengo 2 raíz de 7x más 1. Pues esta es la derivada de la raíz cuadrada. Se hace directamente, ¿vale? Me refiero que ¿se podría hacer de la otra manera? Sí, se podría hacer de la
poniéndolo como potencia y derivándolo como potencia, pero se tardaría más, porque si yo esto lo tengo que poner como potencia, que es 7x más 1 elevado a un medio, y lo tengo que derivar poniendo un medio por 7x más 1 elevado a un medio menos 1 por la derivada de 7x más 1, y entonces me queda un medio por 7x más 1 elevado a menos un medio por la derivada de este que es 7, que me quedaría pues el 1 medio por el 7 medio, por el 7 que sería 7 medio por 7x más 1 elevado a menos un medio, que como es negativo lo puedo poner debajo. O sea que me quedaría 2, 7x más 1 elevado a un medio. Y como es un medio lo puedo poner como raíz y me quedaría pues esto de aquí. Y sería lo mismo que el otro. O sea, sale lo mismo, pero tardo más haciendo esta forma lo que es la raíz. Entonces, os interesa aprenderlo de la otra manera. ¿Vale? Venga, otra regla de derivación. Si tengo una multiplicación de funciones, f por g, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera la derivada. Y es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Vale? Esta sería la derivada de una multiplicación. Por ejemplo, si tengo 3x más 1 por la raíz cuadrada de 5x menos 2, pues como tengo dos funciones, esta es una y esta es otra, pues para derivarla voy a aplicar esta fórmula, que es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora, pues derivo esta y derivo esta. Derivada de 3x, 3. Derivada de 1, 0. Pues no se pone. Pues me queda 3 por la raíz de 5x menos 2, más este que no se deriva, por la derivada del 5x menos 2. Que como es una raíz cuadrada, pues se pone una fracción, se pone un 2, se pone la raíz, que es 5x menos 2, y arriba la derivada de 5x menos 2. Y entonces esto sería que, pues sería lo mismo, toda esta parte es igual, 3 raíz de 5x menos 2 más 3x más 1 por la derivada de lo de arriba, que la derivada de 5x es 5 y la derivada de menos 2 es 0, o sea que se queda 5, partido de 2 veces por la raíz de 5x menos 2. Y así lo podríamos dejar, o podríamos juntarlo todo, porque esto es 3 raíz de 5x menos 2 más, esto se puede multiplicar, que sería 5 por 3x más 1, partido de 2 veces la raíz de 5x menos 2, y como hay raíz en el denominador, se podría hacer el mínimo común múltiplo de las dos fracciones. O sea, podríamos juntar estas dos fracciones en una sola, poniendo el 2 raíz de 5x menos 2, que este como tiene un 1, pues entero hay que multiplicarlo, así que sería 3 por 2, que sería 6, y raíz de 5x menos 2 por raíz de 5x menos 2, que sería raíz de 5x menos 2 al cuadrado, que se iría al cuadrado con la raíz cuadrada, quedándome lo de dentro, 5x menos 2, más pues 5 por 3x más 1, que son 15x más 5. Entonces multiplicamos también este con este y este con este, que saldría pues 30x menos 2, menos 12. 30x menos 12 más 15x más 5. Todo eso partido de 2, raíz de 5x menos 2. Simplifico, 30 y 15 son 45x y menos 12 y 5 son menos 7. Partido de 2, raíz de 5x menos 2. Y se podría quedar así o racionalizar para que se fuese la raíz de abajo. No lo voy a racionalizar, pero se podría. ¿Vale? Venga, pues esta es la multiplicación. Y igual que se puede multiplicar, o sea, se puede derivar las multiplicaciones, también se pueden derivar las divisiones, que es donde te has quedado, Rubén. Entonces, si tengo una función arriba y tengo una función abajo, la derivada de las divisiones, pues se harían con una fracción, poniendo lo de abajo al cuadrado, y arriba se pone derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar
por la derivada del segundo. Entonces, si os fijáis, se parece a la de la multiplicación en cuanto a que la parte de arriba se hace derivada del primero por el segundo sin derivar y el primero sin derivar por la derivada del segundo. Lo único que en la multiplicación se sumaba y ahora se resta. Y aparte es una fracción con un denominador, pero el denominador es el mismo que el de antes, pero al cuadrado. Ejemplo de esto, que tengo 7x menos 1 partido de 2x menos 3. Pues la derivada de esto va a ser una fracción por lo de abajo al cuadrado. Y arriba tengo que poner derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y entonces, ¿qué me queda? Derivada de 7x menos 1 es derivada de 7x es 7 y derivada de menos 1 es 0. El resto se queda 2x menos 3 menos este se queda como está, 7x menos 1 y la derivada de 2x son 2 y la derivada de menos 3 pues es 0 también. Así que me queda esto arriba y abajo el 2x menos 3 no lo hago, lo dejo así, ¿eh? No lo hagáis el producto notable. Entonces me va a quedar pues 7 por 2 y 7 por 3, que serían 14x menos 21, y 2 por 7 y 2 por menos 1, que serían 14x menos 2, pero como hay un menos delante, pues serían menos 14x y más 2. Así que esto es partido de 2x menos 3 al cuadrado y puedo simplificar porque el 14x y el menos 14x se iría, menos 21 y más 2 pues serían menos 19, partido de 2x menos 3 al cuadrado. Y así lo dejan, no haría falta hacerlo de hacer de ninguna otra manera. ¿Vale? ¿No hace falta hacer el producto notable de abajo? No hace falta, se deja así. La siguiente regla de derivación sería una exponencial, un número elevado a un polinomio, ¿vale? Si tengo un número elevado a un polinomio, su derivada es lo mismo, es decir, se pone el número y el polinomio de arriba por el logaritmo neperiano de la base y por la derivada de lo de arriba. Ejemplos de esto. Si tengo 2 elevado a 5x más 1, pues la derivada de 2 elevado a 5x más 1 es lo mismo, 2 elevado a 5x más 1, por el logaritmo neperiano de la base que es 2, por la derivada de lo de arriba, la derivada de 5x, ¿no? Entonces, esto sale 2 elevado a 5x más 1 por el logaritmo neperiano de 2, por la derivada de 5x, que es 5, y la derivada de 1, que es 0. Así que se quedaría así, 2 elevado a esto, logaritmo neperiano de 2 y 5. Se deja así, no hay que hacer más nada, ¿vale? Si tengo, por ejemplo, y él es, yo qué sé, una fracción, 2 quintos elevado a la raíz de 7x más 1, o la derivada de esto va a ser lo mismo, 2 quintos elevado a 7x más 1 por el logaritmo neperiano de la base por la derivada de lo de arriba. Como la derivada de lo de arriba es una raíz cuadrada, pues tendríamos que hacer ahora la derivada de esa raíz cuadrada. Así que esto lo dejamos como está. Y la derivada de la raíz cuadrada, acordaros que era una fracción con un 2 delante de la propia raíz que se copiaba igual. Y arriba teníamos que poner la derivada de lo de dentro. La derivada de 7x más 1. Que la derivada de 7x más 1, como la derivada de 7x es 7 y la de 1 es 0, pues me queda 7. Así que lo pongo ya directamente. Y este sería el resultado de esa, ¿vale? De esa en concreto. Si la base de la exponencial fuese el número e, automáticamente la derivada la podríamos escribir como lo mismo por la derivada de lo de arriba y nos ahorramos el logaritmo neperiano. ¿Por qué? Porque si la base es el número e, el logaritmo neperiano de e es 1 y no haría falta ponerlo. ¿Vale? Entonces, esta puede ser otra regla de derivación. Vale. Javi, un momento. ¿Qué número se podría hacer? ¿Qué número es el e? Sí. El número e es 2,71 y, o sea, 72 y tiene un montón de cifras. Vale, es como vale, un número pi. Vale. ¿Vale? Es un número trascendental. Bueno, quito esto. Eso, lo que estaba diciendo, que si tengo i elevado a, o sea, si tengo e elevado a algo, pues su derivada va a ser lo mismo
por la derivada de lo de arriba. Así que si tengo e elevado a x más 1 partido de x menos 2, pues tendríamos que hacer su derivada sería lo mismo por la derivada de lo de arriba. Que como la derivada de lo de arriba es una división, pues tendríamos que hacer esa derivada pues como las divisiones. Que sería una fracción por lo de abajo al cuadrado. Y luego sería derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Así que hacemos esa derivada. Esto se queda igual. Por el denominador se deja como está, no hay que hacer producto notable. Y ahora sería derivada de x más 1 es 1, con lo cual 1 por x menos 2 pues se queda como x menos 2. Y la derivada de x menos 2 también es 1, que por x más 1 se va a quedar como x más 1, pero como tenemos un menos delante, pues se quedaría como menos x y como menos 1. De forma que las x se irían y menos 2 y menos 1 es menos 3. Así que esto es e elevado a x más 1 partido de x menos 2 por menos 3 partido de x menos 2 al cuadrado. Y este sería el resultado de esto. ¿Vale? La única función... Dime, esto partimos un momento. Ahí, vale. Si es x más 1 sin exponente, eso es 1 directamente. Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Ahora te queda 1. Vale. ¿Vale? Venga. La única función que al derivarla se queda como está es e elevado a x. Si derivamos e elevado a x, su derivada va a ser lo mismo por la derivada de lo de arriba. ¿Y cuál es la derivada de x? Pues 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues e elevado a x. Así que cada vez que tengáis un e elevado a x, pues va a ser lo mejor que os pase, porque se queda como está, no tenéis que hacer nada. ¿Vale? Pues estas son las exponenciales. Las logarítmicas. Si tengo un logaritmo en cualquier base de una función, su derivada va a ser 1 partido de la función por 1 partido del logaritmo neperiano de la base del logaritmo por la derivada de la función que tengamos dentro del logaritmo. ¿Vale? La derivada de un logaritmo es 1 partido de la función por 1 partido del logaritmo neperiano de la base del logaritmo por la derivada de la función. Ejemplo. Si tengo logaritmo en base 5 de 7x menos 2, pues su derivada va a ser 1 partido de la función que tengo dentro por 1 partido del logaritmo neperiano de la base que tengamos por la derivada de la función. Entonces, ¿esto qué me queda? Pues como la derivada de 7x es 7 y la derivada de menos 2 es 0, esto es 7. 1 por 1 por 7 lo podemos poner como 7. Y en la parte de abajo me queda esto por esto, que se pondría pues como 7x menos 2 por el logaritmo neperiano de 2. Y lo dejaríamos de esa forma. No hay que hacer nada con eso, ¿vale? Eso se dejaría así. Que tengo, por ejemplo, logaritmo de, yo qué sé, de 2x al cuadrado más 4. Pues entonces tendríamos que poner 1 partido de lo que hay dentro por 1 partido del logaritmo neperiano de la base. Acordaros que los logaritmos que no tenían base debajo, pues tenían base 10. Así que esto se pondría aquí un 10. Y el 2x al cuadrado más 4, pues hay que derivarlo. Así que como la derivada de esto va a ser, la derivada de 2x al cuadrado son 4x y la derivada de 4 es 0, pues esto sale 4x. 1 por 1 por 4x, pues son 4x. Partido de esto por esto. Y se quedaría así. Ahora, si tengo un logaritmo neperiano de una función, estas derivadas de aquí las vamos a hacer directamente poniendo una fracción y poniendo la función que tengamos dentro debajo y su derivada arriba. Es decir, ya no quedaría logaritmo neperiano en la base, porque la base del logaritmo neperiano es el número e y el logaritmo neperiano de e precisamente es 1 y desaparece. Así que esta es otra regla de derivación
que vamos a usar con los logaritmos neperianos y que si tengo, por ejemplo, logaritmo neperiano de 3x más 2, pues su derivada va a ser una fracción con el 3x más 2 debajo y con la derivada de 3x más 2 arriba. Como la derivada de 3x es 3 y la de 2 es 0, pues me queda 3 partido de 3x más 2. ¿Vale? Esa sería la derivada de esto. Ahora, dentro de los logaritmos neperianos suelen poner muchos, en los ejercicios suelen poner muchos casos así. Si me ponen una fracción dentro del logaritmo neperiano y lo tengo que derivar, lo puedo hacer de dos maneras, ¿vale? Lo puedo hacer de dos maneras. Uno es aplicando lo que hemos dicho hasta ahora, que es lo de dentro lo pongo debajo y arriba su derivada. Pero claro, lo de arriba es una división, con lo cual me quedaría lo de abajo al cuadrado y arriba sería derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Javi, siempre es menos, ¿no? Aunque esté En la división siempre es menos. A ver. Entonces me queda x más 1 abajo partido de x menos 2. Arriba me queda x menos 2 al cuadrado. Y esto sería derivada de x es 1 y de 1 es 0. Así que 1 por x menos 2 pues sería x menos 2. Y la derivada de x menos 2 también es 1, que por x más 1 es x más 1. Y que con el menos pues se queda como menos x y menos 1. Pues el x y el x se va. Menos 2 y menos 1 me sale menos 3. Así que esto es menos 3 partido de x menos 2 al cuadrado. Partido de x más 1, partido de x menos 2. Acordaros que esto va así y esto va así. Así que el resultado de esto sería menos 3 por x menos 2 arriba y abajo pues x más 1 por x menos 2 al cuadrado. Que un x menos 2 de arriba con un x menos 2 de abajo lo podríamos quitar. Y me quedaría x más 1 por x menos 2. Y este sería el resultado. Bueno, esta es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, que es la que os recomiendo que hagáis, es la siguiente. Y es que cada vez que teníamos una división dentro de un logaritmo neperiano, antes de derivar, podemos separar esto en dos logaritmos. Logaritmo de lo de arriba menos logaritmo de lo de abajo. ¿Vale? Cuando se tenía un logaritmo con algo arriba y algo abajo, se podía separar el logaritmo de lo de arriba menos logaritmo de lo de abajo. Por tanto, cada vez que tengáis una fracción, pues vamos a hacer esto. Y una vez que hago eso, derivo. Ahora es cuando derivaría. ¿Cuál es la derivada de este logaritmo? Pues una fracción con x más 1 abajo y con la derivada de x más 1, que es 1, arriba. Menos, ¿cuál es la derivada de esto de aquí? Pues como esto es x menos 2, y arriba la derivada de x menos 2, que es 1. Y ya está. Y ya estaría hecho. Y fijaros en el de antes, o todos los pasos que he tenido que dar. Se complica más. Me podéis decir, no da lo mismo. Claro, no da lo mismo, ¿por qué? Porque he dejado aquí las dos fracciones separadas. Si yo hubiese hecho el mínimo como un múltiplo, que es este por este, ¿qué le faltaría al x más 1? El x menos 2. ¿Qué le faltaría al x menos 2? El x más 1, que como tiene el menos delante, se cambia. Pues este se va con este y me sale menos 3 partido de x más 1 por x menos 1. Y ya lo tengo igual. ¿Vale? Entonces, hacerlo separándolo como recta porque es más fácil. Javi, se puede hacer así, ¿no? O sea, ya sin... A ver, echa un poquito ahí. ¿Se puede hacer como tiene el cuadrado? Claro, lo puedo dejar así, o ponerlo haciendo el mínimo como un múltiplo, o ponerlo de la otra forma. Vale. ¿Vale? Ponerlo de esa forma. Venga. Otro caso también de los logaritmos que también cae mucho es un logaritmo neperiano de una raíz de una fracción. ¿Vale? Si yo intentara hacer esto del tirón, o sea, aplicando la fórmula del logaritmo neperiano, tendría que poner una fracción, tendría que poner la raíz tal cual abajo y arriba la derivada de la raíz. Que la derivada de una raíz cuadrada es una fracción. Así que esta se quedaría como está. X más 1 partido de x menos 2. Y esto sería una fracción con dos veces la misma raíz. X más 1 partido de x menos 2. Y arriba la derivada de lo de dentro.
que lo de dentro es la fracción. Y claro, ahora tendríamos que hacer la derivada de la fracción, que es una división. O sea, estáis dando cuenta que se va complicando cada vez más. Esto es difícil, ¿eh? Así tal y como lo estoy haciendo es muy complicado, sí. Y arriba, pues como tengo una división, tendría que poner lo de abajo al cuadrado y sería por derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Entonces voy haciendo poco a poco, pero claro, esto ya digo, se complica porque fijaros que tengo una fracción en una fracción en una fracción. ¿De qué otra manera se puede hacer esto mucho más fácil? Pues haciendo lo Separado, siguiente. ¿no? Haciendo lo siguiente. La raíz de x más 1 partido de x menos 2 es lo mismo que x más 1, x menos 2 elevado a un medio. Porque acordaros que las raíces se podían poner como potencia. Entonces, si pongo la raíz como elevado a un medio, ¿qué puedo hacer con el un medio si esto es un logaritmo neperiano? Pues pasarlo delante, multiplicando. Y ya me queda una división. ¿Cómo hemos dicho que hacemos la división? Separándolo en rectas. Pues entonces esto va a ser un medio por, paréntesis, logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. ¿Y qué hago con este un medio? Pues multiplicárselo a cada uno. Un medio por el logaritmo neperiano de x más 1 menos un medio por el logaritmo neperiano de x menos 2. Y ahora es cuando derivo. Yo todavía no he derivado. Ahora es cuando derivo esto. ¿Y cómo se deriva esto de aquí? Pues si tengo que derivar esto por un lado y esto por otro, porque la recta me permite separarlo, y esto es un número, pues el número no se deriva solamente el logaritmo, y al ser un logaritmo solamente, pues es una fracción con su derivada arriba, menos un medio por el logaritmo de esto, que como es x menos 2, pues pongo el x menos 2 y su derivada arriba. Total, que al final, ¿qué me queda? Me queda 1 partido de 2 por x más 1 menos 1 partido de 2 por x menos 2, que el mínimo común múltiplo sería 2 por x más 1 por x menos 2, y que al primero le faltaría solamente el x menos 2, y que al segundo solamente le faltaría el x más 1, que sería menos x menos 1, que sería con este, y tendríamos entonces pues, menos 3 partido de 2 de x más 1 y de x menos 2. Y fijaros lo rápido y lo fácil que se hace de esta manera y no de la otra, que es que la otra la he dejado a media, ni siquiera la he terminado, ¿eh? La he dejado aquí a media. ¿Vale? Se podría hacer porque se podría hacer, pero se va complicando cada vez más. Vale, Javi, se podría dejar. Tira para abajo un momento. Ahí, en la fracción esa, o sea. Se puede dejar aquí, o se puede dejar aquí, o se puede dejar aquí. Lo suyo es dejarla aquí. ¿Vale? Vale. Venga, pues ya estos son los logaritmos. Y ahora, nos faltan las trigonométricas. Que las trigonométricas a ti, Rubén, no te van a caer. ¿Vale? Así que esto, si quieren, ni lo escuche. Vale, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy? Pues si quieres salirte, sí. Vale, ya está, Pues Javi. digo, esto no te va a caer a ti. Vale, mañana, entonces, ¿no? Nos vemos. Yo te aviso, te voy avisando. Vale, ya está, perfecto. Vale, Javi, ya está. Gracias. Venga, anda. Adiós. Luego. Venga. Las trigonométricas. Si tengo el seno de una función, la derivada del seno va a ser coseno de lo mismo por la derivada de lo de dentro. Entonces, por ejemplo, si tengo seno de x, pues la derivada va a ser coseno de x por la derivada de x, que como la derivada de x es 1, pues directamente se pone coseno de x. Si tengo seno de 5x más 2, pues la derivada va a ser coseno de 5x más 2 por la derivada de lo de dentro. Como la derivada de 5x es 5 y de 2 es 0, pues esto queda coseno de 5x más 2 por 5. Acostúmbrate, Rogi, a que los números que te queden al final multiplicando los pongas delante. Coseno, ¿no? Es decir, que escribas 5 por coseno de 5x más 2. ¿Por qué? Porque de esta manera puedes tentarte a multiplicárselo a los paréntesis y no se puede. ¿Vale? Si tengo seno de una división de x más 1 partido de x menos 2, pues entonces tendría que hacer el coseno de lo mismo por la derivada de esa división.
Y entonces ya pues pondríamos coseno de x más 1 partido de x menos 2 y la derivada de la división, que es lo de abajo al cuadrado, y sería por derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y ya está, pues eso se opera y se simplifica. Esto quedaría pues coseno de x más 1 partido de x menos 2 por x menos 2 al cuadrado, y esto sería derivada de x más 1 es 1, que por x menos 2 pues sería x menos 2, menos la derivada de x menos 2 es 1, que por x más 1 es x más 1, que con el menos se cambia de signo, menos x menos 1, y se irían las x, y me quedaría menos 1 partido de esto. Entonces lo suyo es ponerlo delante. Menos 1 partido del x menos 2 Sería al menos 3, cuadrado, ¿no? por el coseno, Sería menos 3, menos 3, 3. Menos 3 partido de x menos 2 al cuadrado, eso porque este me lo comía, por el coseno de x más 1 partido de x menos 2. Y esa sería la derivada del seno. La derivada del coseno, pues lo mismo. Coseno de una función va a ser menos seno de la función por la derivada de la función. ¿Vale? Es igual, lo único que poniendo los menos. ¿Vale? Entonces, si tuviéramos que hacer el coseno de 5x más... Bueno, si tuviésemos que hacer el coseno de x, pues directamente sería menos seno de x por la derivada de x, que como es 1, pues no hace falta ni ponerla. Se quedaría menos seno de x. Si tengo coseno de 7x al cuadrado más 4x, pues entonces esto sería menos seno de 7x al cuadrado más 4x por la derivada de lo de dentro, que sería 14x y 4. Y como tengo un menos delante, pues puedo ponerlo como menos 14x menos 4 por el seno de 7x al cuadrado más 4x. También podría haber dejado el menos fuera del paréntesis y poner 14x más 4. ¿No? Lo podría haber puesto de esa manera. Pues estas son las del seno y las del coseno. Luego otra derivada. ¿El qué? División en coseno. Puede tenerla, claro, puede tener lo que quiera. Según una raíz, una... O sea, tú piensas que las derivadas lo que van a hacer es mezclarte todo. Y ponerte una exponencial con un seno aquí arriba. Por ejemplo, te puedes poner también, o un coseno. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Si esto es una exponencial elevado a algo, pues tú tienes que poner lo mismo por la derivada de lo de arriba. ¿Y cuál es la derivada del seno? Pues coseno de lo mismo por la derivada de lo de dentro, que es 7. Entonces te quedaría e elevado al seno de 7x más 3 por esto. O sea, mezclarte te pueden mezclar lo que se les ocurra. O sea, lo que quieran ocurrírsele. ¿Vale? Aquí en las derivadas, ya ves tú, te pueden poner lo que sea. Venga, otra trigonométrica es la tangente. ¿Vale? La función tangente tiene 3 formas de derivarse, ¿vale? Las voy a poner aquí las 3. Una de ellas va a ser como coseno al cuadrado de la función abajo y arriba la derivada de la función. Otra forma va a ser como secante al cuadrado de la función por la derivada de la función. Y otra forma va a ser como 1 más tangente al cuadrado de la función. Todo eso multiplicado por la derivada de la función. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué este tiene 3? Pues mira, la tangente de algo no era seno partido de coseno. Sí. Pues entonces esto es una división. Y si es una división, ¿cómo se derivaría esto? Pues se pondría lo de abajo al cuadrado, se pone de esta manera y sería derivada del de arriba. Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Vale. Por la derivada del de abajo. La derivada del seno de la función, ¿a qué es igual? Pues sigo por aquí. La derivada del seno es coseno de lo mismo por la derivada de lo de dentro. Como aquí lo de dentro lo he dejado como f de x, pues por la derivada de f. Eso a su vez, pues por el coseno menos seno de la función, y la derivada del coseno va a ser menos seno de la función por la derivada de lo que tiene dentro, que es f de x. Todo eso pues partido del coseno al cuadrado de la función.
Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues mira, coseno por coseno es coseno al cuadrado, ¿vale? Y seno por seno y menos por menos, pues me va a quedar más. Y además resulta que en las dos partes tiene la derivada de f' de x, la tienes en los dos. Entonces vamos a sacar factor común. Esa derivada, esa f' la vamos a sacar factor común. Y vamos a multiplicar, pues, el coseno que he dicho, el coseno con el coseno, que me va a quedar, pues, coseno al cuadrado de la función, más, porque menos por menos es más, seno al cuadrado de la función. Todo esto partido del coseno al cuadrado. Vale. Y en trigonometría, cuando teníamos seno al cuadrado de algo más coseno al cuadrado de algo, ¿esto a qué equivalía? 1. A 1. Entonces, si esto equivale a 1, f' por 1 pues va a ser pues f'. Partido del coseno al cuadrado. F' partido del coseno al cuadrado de la función. Pues esta es la primera forma de escribir la derivada que te he puesto. Esta de aquí. ¿Vale? Ahora, en trigonometría, volviendo a trigonometría, acuérdate que teníamos que si el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado era igual a 1, podíamos dividir todos los términos por lo mismo y modificar esta fórmula. Si dividimos todo por el coseno, resulta que me queda, pues, que coseno y coseno se va y me queda aquí un 1. Aquí me quedaría seno entre coseno, que sería, pues, tangente al cuadrado. Y esto de aquí, pues, sería 1 partido de coseno al cuadrado, que, por cierto, pues, lo mismo que la secante al cuadrado, ¿no? Entonces, Sí. si 1 partido de coseno al cuadrado es lo mismo que la secante al cuadrado y también es lo mismo que 1 más tangente al cuadrado, pues las otras dos fórmulas, ten en cuenta que derivada de la función partido de coseno es lo mismo que si pongo 1 partido del coseno de la función al cuadrado por la derivada de la función. Si yo esto lo escribiese de esta manera, esto de aquí es esto de aquí. Entonces, esto lo puedo cambiar o por secante al cuadrado, que es la segunda forma de la fórmula, secante al cuadrado de la función por la derivada de la función. Y la otra forma de escribirlo es como tangente al cuadrado más 1 o 1 más tangente al cuadrado, que sería pues esto de aquí. 1 más tangente al cuadrado por la derivada de la función. Entonces las tres fórmulas realmente son la misma porque el 1 partido del coseno al cuadrado pues es igual al otro. ¿Vale? El 1 partido de coseno al cuadrado es lo mismo que secante al cuadrado y es lo mismo que 1 más tangente al cuadrado. Pues esta es la fórmula de la derivada de la tangente. Cuando vayas a derivarlo, pues simplemente coges y lo aplicas la fórmula que quieras, ¿vale? Yo te recomiendo que apliques la primera, si no te compliques. Así que si tienes, por ejemplo, la tangente de 7x menos 2, pues tú dices, pues la derivada de esto va a ser coseno al cuadrado de 7x menos 2 y arriba la derivada de 7x menos 2. Esto es 7 coseno al cuadrado de 7x menos 2. Y listo. ¿Vale? Puedes tener división dentro, puedes tener la tangente con un seno dentro, con un coseno, con una exponencial o al revés. Lo que se te ocurra, ¿no? Lo que se te ocurra de mezclar. Bien, igual que está la tangente, también está la cotangente. La cotangente, de hecho, su fórmula pues va a ser también tres formas de escribirse y se hace exactamente igual que la tangente, pero cambiando pues el coseno por seno. Es decir, la primera fórmula va a ser, en vez de coseno al cuadrado, va a ser seno al cuadrado de la función. Y arriba la derivada de la función, pero en negativo. La otra forma de esto va a ser menos cosecante al cuadrado de la función por la derivada de la función. La otra era secante, por ahora este es cosecante al cuadrado y es negativo. Y la tercera era 1 más tangente al cuadrado, pues ahora va a ser menos 1 más cotangente al cuadrado de la función por la derivada de la función. Esas son las tres fórmulas de la cotangente. Por ponerte un ejemplo, pues si tienes cotangente al cuadrado de 7x al cuadrado menos o más 1, por ejemplo, pues entonces tendríamos que la cotangente al cuadrado de 7x al cuadrado menos 1 es una fracción con seno al cuadrado de esa función de 7x al cuadrado más 1 y arriba su derivada, pero en negativa.
La derivada de 7x al cuadrado pues sería 14x, que se voy a poner ya a cambio de signo como menos 14x, y la derivada de 1 pues sería 0, así que te quedaría esto de aquí. Esa sería la derivada, ¿vale? Y luego tenemos la derivada del arcoseno, ¿vale? También te puede poner el arcoseno de una función. La derivada de un arcoseno es una fracción con una raíz con 1 menos la función al cuadrado y arriba la derivada de la función. Esta sería la derivada del arcoseno de una función. Una fracción con una raíz abajo con 1 menos la función, lo que tengas aquí, al cuadrado y su derivada arriba. Por ejemplo, si tienes el arcoseno de 3x partido de 2, su derivada va a ser una fracción con una raíz con 1 menos 3x partido de 2 al cuadrado y con la derivada de 3x partido de 2 abajo. Así que la derivada de 3x partido de 2 pues va a ser 3 medios y lo de abajo pues lo puedes dejar así o puedes incluso hacer esta potencia, ¿no? Que 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado partido de 4. Lo podrías dejar de esta forma. Pues este sería el arcoseno. La del arcocoseno es idéntica, pero en negativa. Es decir, es una fracción con una raíz con 1 menos la función al cuadrado, con la derivada en la parte de arriba, pero en negativa. O sea, es igual, pero en negativa. La del arcocoseno. Y luego, la arcotangente. La arcotangente de una función se hace parecida, pero no es exactamente igual. Es una fracción. Ya no hay raíz, sino que se pone 1 más, cuidado, los de antes eran menos, 1 más la función al cuadrado y arriba su derivada. Esta es la derivada de la arcotangente. Por ponerte un ejemplo, pues si tienes la arcotangente de 7x más 1, pues tendrías una fracción con 1 más 7x más 1 al cuadrado y arriba pues la derivada de 7x más 1, que como la derivada de 7x más 1 es 7, pues borramos esto y ponemos 7. Pongo aquí un 7 y aquí pongo pues 7x más 1 al cuadrado. Eso. Pues esta sería la derivada de esa función.